la diabetes gestacional? Es cuando una mujer que está embarazada presenta niveles de glucemia elevados durante el embarazo. Es la primera vez que se presenta hiperglucemia durante el embarazo. ¿Y qué tenés que hacer? Tenés que aprender a alimentarte bien, porque no sos diabética ahora, porque una vez que nazca tu bebé, esa situación va a desaparecer, pero vas a estar propensa a tener diabetes en un futuro. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Te tenés que cuidar con respecto a la alimentación, y si sos una persona que antes de estar embarazada hacías actividad física, también seguí haciéndolo, porque eso también te va a ayudar a normalizar los niveles de glucemia y vas a evitar complicaciones futuras. Vos tenés que aprender cómo distribuir los hidratos de carbono durante el día. Pero eso te lo tiene que explicar un nutricionista. La distribución tiene que ser en 4 comidas diarias y una entrecomida. Un plan nutricional para una embarazada no tiene que tener menos de 180 gramos de hidratos de carbono. Complejos y no complejos, porque las frutas y las verduras también presentan hidratos de carbono, pero simples. Entonces, para que sepas, un terroncito de azúcar aporta 5 gramos de hidratos de carbono. Entonces, el nutricionista te va a dar una lista de alimentos y te va a decir, la leche aporta cada vaso 10 gramos de hidrato de carbono, lo que representa es como si estuvieras incorporando a tu organismo 10 gramos de hidrato de carbono. ¿Qué pasa con las frutas? ¿Qué pasa con las verduras? Y así sucesivamente. Veamos el primer cuadro. Desayunos y meriendas. Leche, un vaso, va a aportar 2 terroncitos de azúcar. Recordá que te dije que cada terroncito de azúcar aporta 5 gramos de hidratos de carbono. Sigamos con la planilla. Infusión no aporta ningún terroncito de azúcar. Pan integral, 2 rebanadas, sin tostar. ¿Cuántos terroncitos de azúcar te va a aportar? 4, que equivale a 20 gramos de hidratos de carbono. Queso compacto, magro, rodaja muy finita. Eso tampoco aporta terroncitos de azúcar. Un kiwi que pese aproximadamente 80 gramos, aporta 10 gramos de hidrato de carbono, lo que significa que son 2 terroncitos de azúcar. Acá, tanto en el desayuno como en la merienda, vamos a aportar cada una de estas comidas 8 terroncitos de azúcar. Ahora vamos a ver el cuadro de almuerzos. Caldo de verdura, 1 taza. Esto va a aportar 0 cantidad de azúcar o hidrato de carbono, porque vos lo vas a colar por eso mismo. Tamaño de tu palma de mano, un poquito más grande, de carne o carré de cerdo o algún pescado, por ejemplo, merluza. Las carnes no aportan hidratos de carbono, por lo tanto ahí tenés 0 unidad de terroncitos. Con respecto a las verduras, te hice una selección siguiente. Supongamos, te fijas en la lista que te da el nutricionista y vas eligiendo y vas haciendo la suma de los terroncitos que vas a ir agregando de acuerdo a la cantidad. Por ejemplo, remolacha, vas a utilizar 2 unidades. Las 2 unidades te van a aportar 2 terroncitos, es decir, 10 gramos de hidratos de carbono. Cebolla, media unidad, 1 terroncito, es decir, 5 gramos de hidratos de carbono. Ají morrón, media unidad, aporta 1 terroncito, es decir, 5 gramos de hidratos de carbono. Brócoli, 1 taza de té, aporta 2 terroncitos, es decir, 10 gramos de hidrato de carbono. Una ciruela aporta 2 terroncitos, es decir, 10 gramos de hidratos de carbono. Acá tenemos un total de 8 terroncitos, que equivale a 40 gramos de hidratos de carbono. Como podrás observar, en el desayuno, en la merienda y en el almuerzo hasta ahora tenemos 8 terroncitos. Ahora vamos a ver la cena. Caldo de verdura, 0 terroncitos.
una porción pequeña de carne. En este caso vamos a utilizar un corte blanco. Después elegí tomate, uno mediano, va a aportar un terroncito, que significa que estás incluyendo 5 gramos de hidratos de carbono. Brotes de soja, media taza de té, aporta un terroncito, es decir, 5 gramos de hidratos de carbono. Una papa, y la cocción tiene que ser hervida, esta papa mediana aporta 6 terroncitos de azúcar, lo que equivale a 30 gramos de hidratos de carbono. Agregamos como postre una manzana mediana y esto aporta 2 terroncitos que equivale a 10 gramos de hidratos de carbono. Y tenemos un total de 8 terroncitos de azúcar que equivale a 40 gramos de hidratos de carbono. Todo esto no te asustes, porque si vos tenés la lista de los alimentos con las cantidades que te proporcionan, supongamos, un vaso de leche, 10 gramos de hidrato de carbono, 2 terroncitos, 2 unidades de remolacha, como te dije, 2 terroncitos, 10 gramos de hidratos de carbono. Vas a ir sumando y vas a ir alcanzando la cantidad total de terroncitos que tenés que aportar en esa comida. Y la entrecomida, te elegí esta opción. Leche descremada, un vaso que aporta, como te dije antes, 10 gramos de hidratos de carbono, 2 terroncitos. Una banana no madura, pero tiene que ser pequeña, aporta 4 terroncitos, 20 gramos de hidratos de carbono. Y una rebanada de pan integral que te va a aportar 2 terroncitos, es decir, 10 gramos de hidratos de carbono. Si hacemos la suma, te va a dar los 40 gramos de hidratos de carbono que también utilizamos para las otras comidas, es decir, 8 terroncitos. Sabiendo distribuir los hidratos de carbono durante el día, haciendo una colación correspondiente, vas a ver que vas a poder tener un embarazo y un parto en perfectas condiciones. La vida es una cima que constantemente escalarás. Disfruta del paisaje y de esta manera vivirás.